el holandés errante. Según cuenta la leyenda, que entre 1641 y 1680, un barco holandés salió de Ámsterdam con destino a las Indias Orientales, para adquirir especias, sedas y tintes. Y comandado por el capitán Willem van der Decken. Después de haber llegado, y haber comprado todas las provisiones de comercio, partieron de regreso a Ámsterdam. Pero durante el trayecto, el mar estaba irritable e impedía el avance rápido del barco. Ante esta situación, el capitán ordenó que su barco tomara rumbo hacia el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, para así poder tomar un descanso, ante las turbulentas aguas que frenaban extrañamente el paso. Sin embargo, al llegar a esta parte de África, los marineros se percataron que el mar estaba mucho más furioso. Las olas azotaban el barco y amenazaban con volcarlo, las velas se estaban rasgando ante la acción del viento, y los mástiles se quebraban con la pegada del mar y los vendavales. El capitán y sus hombres, quienes eran unos verdaderos lobos de mar, jamás se habían enfrentado a una tormenta tan furiosa como esa. Algunos marineros decían que era el castigo de Poseidón, otros decían que eran los demonios pálidos de los mares, y otros afirmaban con terror que el diablo los había ido a buscar para reclamar sus almas. Tal y como lo había hecho con el alma del capitán, que en aquel momento se mantenía recluido en su camarote fumando o bebiendo. Aquellos hombres eran supersticiosos de las viejas leyendas piratas que habían escuchado desde su niñez, por lo que encubierta reinaba un miedo cada vez más creciente. Mientras tanto en su camarote, el capitán Van der Decken se preguntaba por qué el mar le estaba jugando en contra en ese momento. El capitán se levantó de su mesa, y cogió un crucifijo de plata que colgaba encima de su cama. De pronto el hombre apretó con fuerza el objeto, hasta hacerse daño en las manos, y empezó a hablar con ira, recriminándole a Dios por haberle castigado, ya que el capitán había hecho un pacto con el diablo, para poder navegar los mares sin importar los retos naturales que le impusiera Dios en su travesía. El capitán corrió hacia la puerta del camarote, la abrió y subió corriendo las escaleras que llevaban hasta la cubierta. Luego corrió hacia la zona del timón, y apuntando hacia el cielo con el crucifijo de plata exclamó lo siguiente: «Tú no podrás detenerme, ya que yo soy el amo de los mares, e incluso el mismo diablo me tiene miedo. Ambos se inclinan a mis pies, cuando mi embarcación pasa por los océanos del mundo. Y ninguna tempestad, dios o demonio podrán frenarme». Acto seguido, lanzó la cruz al mar, mientras se reía de aquel dios que no iba a frenar su camino hacia Holanda y la conquista de la tormenta. Cuando dirigió su vista hacia la parte inferior de la embarcación, se dio cuenta que varios de sus hombres lo miraban con un miedo casi reverencial. El capitán también fue consciente de que las aguas se habían calmado, y que los vientos disminuían su intensidad. Y en el cielo, un brillante sol comenzaba a resaltar, después de haber permanecido oculto durante varios días. Una algarabía inundó la embarcación, y el capitán sonrió al verse vencedor contra un dios que no era tan poderoso como muchos le habían dicho. Pero una madrugada, cuando la embarcación navegaba en completa calma y a buena velocidad hacia su país de origen, el capitán escuchó una voz en sus sueños. Una voz que le decía que estaría condenado a navegar los océanos por la eternidad, con una tripulación de hombres muertos. Y que traerán desgracia a todos los que vean su nave, la cual nunca llegará a puerto ni conocerá el descanso. El capitán abrió los ojos, cuando uno de sus hombres fue a notificarle que el puerto de su amada Holanda se hallaba a la vista. Ambos salieron para ser testigos de la dichosa noticia, pero conforme más se acercaban, el puerto más parecía alejarse. El barco viajaba a excelente velocidad, y el cielo estaba despejado por completo. El capitán veía el puerto frente a sus ojos de manera clara, pero este se alejaba de manera caprichosa. Nunca llegará a puerto ni conocerá el descanso. Eran las palabras que resonaban en la mente del holandés que había desafiado a Dios, y que comenzó a sentir una angustia creciente. Las horas pasaban, y la embarcación no lograba llegar a su objetivo. Cuando cayó el atardecer y después la noche completa, los hombres gritaban de miedo, indignación y consternación. Algunos marineros se habían arrojado al agua, como un acto desesperado por llegar al puerto, pero perecieron ahogados o fueron rescatados en botes. El capitán sabía a la perfección que la condena en su contra se estaba cumpliendo.
Los años pasaron, y los marineros murieron poco a poco. Al igual que su capitán, quien fue bautizado por los piratas que se cruzaban con su barco como el holandés errante. El hombre que nunca puede tocar puerto, y que vaga por los mares del mundo de manera triste y melancólica, con una tripulación que ya es puro despojo y muerte. Según la leyenda, si un barco se llega a topar con el holandés errante, este también se verá condenado a vagar por las aguas oceánicas. Algunas fuentes señalan que el capitán Bernard Focke sirvió como fuente de inspiración para la leyenda, debido a que fue célebre por la enorme velocidad que su barco alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java, por lo que se sospechaba que había hecho un trato con el demonio. La historia del holandés errante es una de las leyendas más famosas en torno a los piratas europeos, y que ha sido muy extendida alrededor del mundo con el pasar de los años.